Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes, por favor, a escuchar tu voz, a escuchar tus consejos. Y te pedimos, Señor, que uses a este vil pecador que está detrás de este púlpito, Señor, para que tu palabra pueda ser proclamada y escuchada. Señor, te pido, Señor, que me ayudes, porque soy débil y necesito, Señor, pues siempre más y más de ti. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. ¿Se escucha la bocina o no? ¿Sí? Ok. Bueno, mis hermanos, estamos ahí en Hechos, capítulo 8, versículos 4 al 8. Vamos a comenzar leyendo lo que dice ahí el versículo 4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. ¿Puedes cerrar la puerta, mijo, por favor? Por favor, gracias. Mis hermanos, la persecución que había comenzado causó que la expansión de los cristianos del primer siglo. Pero ellos no huyeron como víctimas indefensas, lastimadas o causando lástima, no, sino que ellos iban anunciando que el evangelio, dice ahí, por todas partes. Recuerden que el domingo pasado hablamos de que Saulo de Tarso consentía en la muerte de quién, de Esteban, el primer mártir. Y dice que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Y después dice en el versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia. Y eso es, mis amados, una demostración de cuánto odiaba Saulo a los cristianos, a la iglesia, a los creyentes, a los que seguían a Jesús. Dice que él entraba casa por casa arrastrando a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Aquí vemos el comienzo de la persecución en contra de los cristianos verdaderos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Ellos iban, mis amados, no anunciando la persecución, no anunciando el peligro que estaba causando, pues, digamos, la persecución y Saulo de Tarso, sino que ellos iban quizás gozosos por ser participantes de los padecimientos de Cristo, predicando a Cristo mismo, predicando el evangelio. Ellos no se vieron o no se hicieron las víctimas, sino que ellos, mis amados, tomaron quizás más valor para predicar del único Salvador que el pecador necesita, de Cristo Jesús. Mis hermanos, la persecución fue la herramienta que Dios utilizó para que su evangelio fuera predicado a los perdidos, mediante hombres y mujeres débiles y mortales para su gloria. Para mostrar su gloria al momento de que cuando los pecadores, los perdidos escuchen y se conviertan, pues Dios sea quien se lleve la gloria, el mérito y no el hombre. Versículo 5. Dice entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Aquí vemos a otro personaje que había sido elegido para servir a las mesas junto con el mártir Esteban. Recuerdan que fueron 7 hombres elegidos para que sirviesen a las mesas de las viudas. Estaba Esteban y Felipe, pero él ahora, por causa de la persecución, se dirigía ¿hacia dónde? Hacia Samaria, es lo que dice ahí el texto. Mis hermanos, Samaria representa a los descendientes de las 10 tribus del norte que se habían separado de las 2 tribus del sur 1000 años antes.
Después fueron conquistados por los asirios en el año 721 antes de Cristo, trayendo consigo a otras naciones que habían conquistado. Los de las 10 tribus llegaron a mezclarse con los que ellos habían conquistado, por lo cual ellos habían perdido todo el privilegio de ser descendientes de Abraham. Se habían mezclado ya con naciones paganas. Ya no eran judíos con los que ellos se habían mezclado. Eso significa que ya no eran 100% judíos ni 100% gentiles paganos, sino que eran, ¿qué? Samaritanos. Recuerden que los judíos despreciaban a los samaritanos. Ellos odiaban a los samaritanos, no los podían ver ni en pintura, como dicen muchas personas. En una ocasión, estos samaritanos despreciaron también ¿a quién? A Cristo. ¿Y qué fue lo que dijeron sus discípulos? Vamos a Lucas, capítulo 9. Lucas 9, versículos 51 al 55. Lucas 9, versículos 51 al 55. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque sus aspectos era como de ir a Jerusalén. ¿No recibieron a quién? A Jesús. Lo despreciaron. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Aquí vemos que primeramente los samaritanos habían mostrado desprecio hacia Jesús. Y después, ¿qué dicen los discípulos de Jesús? Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo con Elías y los consuma? ¿Quieres, Señor, que pues por ellos haberte despreciado, quieres que oremos para que venga fuego del cielo y los mate? Aquí podemos ver que los discípulos del Señor eran imperfectos y vemos que ellos pues querían traer juicio hacia los samaritanos. Pero ¿qué dice Jesús después? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido ¿para qué? Para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Aquí vemos que muestra el desprecio de parte de los samaritanos hacia Jesús y también desprecio de parte de sus discípulos hacia los samaritanos. Pero Cristo les dice y los exhorta, los reprende. Es como que Él les habla palabras para corregirlos y les dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque dice, yo no he venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Con ese motivo, por esas razones que Cristo vino a este mundo, tuvo que vivir una vida perfecta, obediente al Padre en todo. Y así, siendo obediente, siendo inocente, tuvo que morir para salvar a pecadores. Ahora vamos a Juan, capítulo 4, versículo 7 y 9. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 9. Aquí el contexto es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Yo sé que muchos hemos escuchado este relato. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber.
Aquí vemos que no se podían ellos, pues, ni, digamos, ver en pintura, los judíos y los samaritanos. Pero aquí vemos que Jesús viene al encuentro de esta mujer y ¿qué es lo que él le pide? Dame de beber, le pide agua. Dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahí vemos claramente que el texto, que la palabra del Señor nos muestra que no podían ellos ni tener una relación amigables. Y aquí vemos que a Cristo no le importó porque Él dice que no vino para qué, para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Esto tenía que suceder. Eso no pasó solamente por accidente. Cristo tenía planificado pasar por Samaria y tener un encuentro con esta mujer para que ella pudiera creer que Él era el Mesías. Aquí vemos que ella le dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahora, visto todo esto, mis hermanos, a estos samaritanos iba Felipe ¿para qué? Para predicarles de Cristo. Él iba a predicarles solamente de Cristo. Él no fue a predicarles de nada más, de su experiencia o de su conversión, o de algo, o cuestiones mundanas, cuestiones de este mundo. Él fue a predicarles de Cristo. Como Pablo dijo, yo me he propuesto predicarles de Cristo. Es lo que Pablo siempre predicaba. Y debemos de tomar también eso como ejemplo para nosotros siempre predicar de Cristo y Cristo solamente. Al momento de compartir el Evangelio. No son mis experiencias personales con el Señor. No es acerca de mi conversión. Aquí vemos que una y otra vez los hombres del Señor predicaban de Cristo. Hoy en día se predican nuevas revelaciones. El Dios me dijo, traigo una palabra fresca, profética para ti, para tu vida. Pero estos hombres nunca fueron a tal lugar anunciando estas cosas como lo hacen hoy en día los falsos profetas. No fueron a hacer milagros, fueron a predicar de Cristo. Porque es a través del Evangelio que los perdidos son salvos, no es a través de milagros o de cosas extraordinarias que podamos hacer. Es a través del Evangelio. Ese Felipe, el que había sido designado para muchos como un simple diácono, él es quien iba a predicarles de Cristo. Él no había sido comisionado como un apóstol o un profeta, él había sido elegido como ¿qué? Como un diácono para servir a las mesas, juntamente con los otros 6 y Esteban que había muerto. Así que para predicar, mis amados, no necesitamos ser maestros, pastores, tales profetas o apóstoles. Si eres hijo de Dios, tu mandato o el mandato del Señor es que prediques de Cristo. No importa la edad, si conoces el Evangelio, tu deber es predicar de Cristo, y el deber de Felipe, él bien sabía que era predicar de Cristo, siendo solamente un diácono. Él iba en camino a un lugar donde ningún otro judío se atrevería a entrar por su enemistad con los samaritanos. Mis hermanos, toda enemistad es eliminada en el Evangelio. Las barreras, las fronteras deben de ser derribadas con el Evangelio. Tú y yo estábamos enemistados con Dios, ¿sí o no? Tú y yo éramos enemigos de Dios, pero en el momento que creímos en Cristo, fuimos reconciliados
con Dios. ¿Qué es lo que dice Romanos? Romanos 5, versículo 1 al 2. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos muestra que el ser humano, aquí está hablando Pablo a los romanos y les dice que ellos habían sido justificados solamente por la fe. Y que aparte de haber sido justificados, ellos ahora estaban en paz para con el Dios con quienes ellos estaban enemistados antes de venir a Cristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Al igual que los romanos, a quien Pablo les está hablando, mis amados, tú y yo estábamos enemistados con el Dios todo creador. Pero gloria a Cristo que Él es el medio por el cual podemos tener paz para con Dios. Mediante la fe, solamente, sin obras, sin esfuerzo humano, sin obediencia humana. Es solamente a través de la fe. Y esa fe va a producir obediencia hacia nuestro Dios. No es al revés, no es obedece y serás salvo. El evangelio es arrepiéntete y cree y serás salvo. No es obedece. Y muchos te predican un evangelio que dice tienes que hacer para salvarte. Esfuérzate, ayuna, ora, da tu diezmo, sirve para que seas salvo. No es tú vas a hacer estas cosas porque has sido salvo. Si en tu corazón está dar el diezmo, pues dalo con libertad. Pero aquí no estamos para nosotros exigir el diezmo. Aquí no estoy yo para exigirte que tú ores, que tú ayunes, obedezcas, sino que tú debes de saber que si eres hijo o hija de Dios, debes de hacer estas cosas, obedecer al Señor. Eso es lo que la salvación produce, obediencia. Si fuera que seremos salvos por medio de la obediencia, ¿quién sería salvo? Nadie. Nadie será salvo porque nadie puede cumplir la ley. Todos pecamos con los pensamientos, todos quizás hablamos de alguien, nos quejamos. Así que gloria a Dios que no es por la obediencia, es solamente por la fe. Es lo que dice Pablo ahí, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y por todo eso nos gloriamos, dice el apóstol Pablo. Eso debe traernos gozo a nuestra vida como creyentes, producir gozo. Ahora vamos a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 19. Dice lo siguiente. Estaba apagada la bocina, ¿verdad? Sí, estaba apagada. Le puse en mute. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 19. Como que estaba esforzándome mucho para hablar, para escucharme yo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿sigue siendo la misma criatura? Dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y todo esto proviene de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahí vemos que todo proviene de Dios, mis hermanos. Dios es quien hace nacer a un pecador, lo hace volver a nacer, lo hace nueva criatura, y las cosas que esa persona había hecho, todo eso pasa. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Dice quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, la reconciliación. Cuando Dios trae paz con el ser humano, con el pecador, es mediante Cristo. Ahí dice el apóstol Pablo otra vez que los hermanos en Corinto estaban enemistados con Dios, pero ellos habían sido ahora reconciliados con Dios. ¿Por quién? Por Cristo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es lo que Dios hace. Es lo que Dios hace. Estamos enemistados. Al momento de nacer, el ser humano está enemistado con Dios y debe de creer en Cristo para ser reconciliado, para estar en paz para con Dios y ya no ser más un enemigo de Dios. Así que el Señor, ¿qué es lo que iba a hacer? El Señor juntaría a los de la sangre pura y los de la sangre impura para hacerlos uno en Cristo. Con ese propósito iba Felipe a Samaria. Los judíos puros con los impuros. Ahora Felipe iba a predicarles de Cristo. Eso está profetizado en Ezequiel 37. Vamos ahí. El libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 22. Dice lo siguiente, dice, y los haré una nación en la tierra y en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo, de Jesucristo. Y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. Ahí está hablando de el reino del norte y del sur. Las 10 tribus que se habían separado de las dos. Bueno, Dios dice que Él iba a hacerlos uno. Estaban divididos. Pero ahora Felipe iba a predicarles a los de las 10 tribus, a predicarles de Cristo. Ahora vamos a Efesios 2. Veamos el cumplimiento. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 18. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de la reconciliación por medio de la cruz. Vamos a leer desde el versículo 11 al 18. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo aquí les está recordando a los hermanos en Éfeso cuál era su condición de ellos antes de haber venido a Cristo. Y estaban ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de ¿quién? De Cristo.
Aquí vemos que Pablo nunca dice por sus esfuerzos humanos, por la obra que ustedes hayan hecho, es por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí vemos que lo que Ezequiel dice en el capítulo 37, pues ahora aquí estamos mirando que Dios había cumplido esa promesa. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Sí ven ahí? Las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí un mismo de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz. Haciendo la paz mediante Cristo. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿En dónde se cumplió todo esto? Cuando Cristo dijo consumado es, todo esto se cumplió, mis hermanos. El plan de redención se había cumplido en la cruz. ¿En el cuerpo de quién? De Cristo. Mediante Cristo tenemos la paz para con Dios. Mediante el Evangelio, la fe y Cristo, la pared intermedia de separación fue derribada. Eran dos pueblos antes. Solamente habían judíos y gentiles. Y en Cristo todo eso se va. Todo eso es derribado. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Aquí vemos, mis hermanos, que siempre es Cristo. En Cristo todo se cumple. En Cristo todo es posible. Y ahora Felipe va a predicarles a los samaritanos acerca de Cristo. A los que estaban enemistados con Dios, ahora él va a predicarles acerca de Cristo para que ahora ellos puedan tener paz para con Dios. Y de dos pueblos hacer solamente uno. Aquí el Señor estaba ejecutando la siguiente fase de su promesa acerca del testimonio de los discípulos. Como dice allí en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en donde, en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí se estaba cumpliendo todo esto. Ahí vemos que Cristo dio paso por paso y él dijo y que les iban a ser testigos sus discípulos en Jerusalén primeramente, en toda Judea y después ¿en dónde? En Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué creen ustedes que pensaron sus discípulos cuando él les dijo esas palabras? ¿A Samaria? Señor, ¿en verdad? ¿Tenemos que ir a predicarles a nuestros enemigos? ¿A esos impuros? ¿A los que se han mezclado con naciones paganas? ¿Tenemos que ir a predicarles a ellos? ¿Cómo es esto, Señor? Bueno, Cristo dijo esto y se cumplió. En el libro de los Hechos podemos ver todo esto. El comienzo de la iglesia primitiva, infantil. ¿Cómo cobraban ellos ánimo para predicar de Cristo, siendo los primeros cristianos? Mirando cómo Felipe fue asesinado, cuando vino la persecución y Saulo estaba él pues entrando casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres, y aún así
permanecían firmes. Esto era oposición verdadera. ¿Nosotros qué oposición podemos experimentar? ¿Cuál oposición hay aquí? En verdad, aquí no hay persecución. Podemos, pues, recibir o experimentar oposición por parte de personas que conocemos, familiares. Pero mis hermanos, aquí no hay excusa para no predicar. Y ciertamente no lo hacemos como debemos. Y ojo que dije, no lo hacemos, no dije, no lo hacen. No lo hacemos como debemos. Regresemos a Hechos 8. Versículos 5 al 8. Dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Aquí vemos que la gente escuchaba el evangelio, predicado audiblemente por la boca de Felipe, pero también miraban las señales hechas por él. Endemoniados eran ¿qué? Libertados. Personas eran sanadas. Mis hermanos, ¿se imaginan una ciudad donde habitaban personas que nunca habían caminado, ahora podían caminar? Personas que eran habitados, es decir, que en ellos moraban los demonios, ahora ellos eran libertados por el poder de Dios, usando a un hombre pecador, a Felipe. Aquí Lucas nos está describiendo a una ciudad que estaba gozosa por las cosas hechas mediante Felipe. En el libro de los Hechos, la mayoría de los milagros eran realizados por medio de los apóstoles. Primeramente vimos que Pedro y Juan eran quienes hacían todas estas señales, pero ahora las señales de Felipe confirmaban la verdad divina del evangelio, mientras este alcanzaba a los samaritanos por primera vez desde que Cristo había muerto. Él es el primero que se atreve a ir a Samaria. El primero por causa de la persecución. Todos habían sido esparcidos y ellos predicaban de Cristo. La persecución no era motivo para no predicar, sino que era el motivo para predicar. La persecución no fue un freno para que ellos no predicaran, era el motor para que ellos predicaran de Cristo. Fue lo que Dios utilizó para que ellos predicaran el evangelio. Y todo esto gracias ¿a qué? Todos estos hechos, todo esto que hizo Felipe, gracias ¿a qué? A la persecución. Ustedes dirán, pero ¿cómo, hermano? Sí, gracias a Dios que utilizó la persecución para que todos salieran de Jerusalén y salieran a otras naciones y predicaran el evangelio. Es lo que Dios utilizó. Gracias a Dios por la persecución. Hoy en África, pues nuestros hermanos padecen persecución, pero yo creo que no puedo decir, Señor, gracias por la persecución que están padeciendo. En mi humanidad yo lo digo, pero quizás Dios está usando a sus hermanos para que otros escuchen el evangelio. Quizás ellos también son esparcidos y van llevando el evangelio a otros lugares.
Pero en este momento no puedo decir yo, Señor, gracias por eso, pero si Dios lo permite, Él es soberano. Está bajo su voluntad y la voluntad de Dios es mucho más mejor que la nuestra. Sus pensamientos, sus caminos son mucho mejores que los nuestros. Sus planes son mejores que los nuestros. Mis hermanos, nuestro Dios usa el mal no solo para el bien nuestro, sino también para el bien de otros. ¿Quién ha pensado en eso? Dios no solamente usa el mal que nos pasa para nuestro beneficio, sino también para el beneficio de otros. Vamos a Génesis 50, versículo 20. Preparando ese sermón me puse a meditar, Señor, dame un ejemplo para que mis hermanos puedan entender lo que se va a hablar. Génesis 50, versículo 20. Dice la Biblia Reina Valera, la que utilizamos aquí frecuentemente, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En la Biblia de las Américas dice de esta manera, dice, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. ¿Conocen el contexto? El contexto es el encuentro de José y sus hermanos. ¿Recuerdan, mis hermanos, que los hermanos de José tenían celos por él? Lo echaron en una cisterna, después lo vendieron a los medianitas para ser llevado a Egipto. Después llegó a ser un preso, pero después él pudo interpretar dos sueños de Faraón. Después de esto, Faraón pone a José como gobernador en el pueblo. Después llegan 7 años de hambruna en todos los países, de la que soñó Faraón, José pudo interpretar de sus sueños. Mas en Egipto sí había pan, pero había llegado una hambruna, pero en Egipto había pan, había comida. Después vienen los hermanos de José a Egipto en busca de pan sin esperar ver a José ahí. Después José los ve y los reconoce y les dice que él es el hermano quien ellos habían vendido. Sin duda se llevan una sorpresa sin saber que el mal que le habían hecho sería para su propio beneficio y el de toda su familia. Ellos hicieron todo esto, pero estaba ya en el plan de Dios, pero no quiero decir con todo eso que Dios es el malo de la película, sino que todo esto muestra la responsabilidad del ser humano y esto muestra la maldad que estaban en los corazones de los hermanos de José al momento de ellos sentir celos por él, de odiarlo, de echarlo a la cisterna y venderlo. Pero esto estaba ya orquestado por Dios. Porque de ahí iba a venir ¿quién? El Mesías. Dios tenía que preservar la descendencia, los antepasados del Mesías. Para después Cristo ir a dónde? A la cruz. Para así salvar a su iglesia. Vamos a leer Génesis 42.
Génesis 42, versículo 21 al 28. Aquí es después de que ellos, sus hermanos, van en busca de alimentos. Génesis 42, versículo 21 al 28. Dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. ¿Se imaginan? Recordando esa escena cuando él estaba en esa cisterna rogándoles a ellos que lo sacaran. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre vosotros esta angustia. ¿Cuál angustia? La hambruna. Y ahora tristeza en sus corazones por haber estado meditando, recordando en lo que ellos habían hecho con su hermano. Entonces Rubén les respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. Él fue quien solamente rogó para que no hicieran estas cosas a su hermano, Rubén. He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló. Y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviéndose, dice, el dinero, él les devolvió el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les decían comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de ahí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno, en el mesón vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Ellos habían pagado por los alimentos a José, pero José les devolvió el dinero juntamente con el alimento. No les cobró. Ellos aquí sintieron gozo y ellos se preguntan, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿Qué es lo que mostró Dios ahí con ellos, mis hermanos? Algo que ellos no merecían, que se llama misericordia. Dios mostró misericordia mediante José, el hermano por quienes ellos sentían celo, lo habían odiado, lo habían echado a la cisterna y lo habían vendido. Ahora Dios ha hecho misericordia con ellos. Ellos merecían ciertamente ser castigados por el acto pecaminoso que ellos habían cometido contra su hermano. Y José no tomó venganza en sus manos, sino que él ahora entendía lo que le pasó era para un bien de ellos mismos. Mis hermanos, a veces nosotros no conocemos el proceso por el cual estamos pasando, pero será para nuestro bien o para el bien de alguien más. Pónganse a pensar. Cuando eso sucedió, cuando ellos actuaron en contra de su hermano, no entendían ni ellos ni José lo que iba a suceder. Pero ahora ellos entendían lo que había sucedido, que era para Dios mostrar misericordia para con ellos. ¿Cuánto sufrió José? Mucho. Lejos de su tierra, de su parentela, de sus padres, sus hermanos. Mira, aquí vemos que él no mostró odio ni rencor. Él aquí mostró amor. Aquí no vemos que él oró como oró Jacobo y el otro discípulo que le dijo, Señor, ¿quieres que mandemos fuego
y los consuma. Ellos aquí habían pagado por sus alimentos, pero Él les devolvió todo sin ellos saberlo. Hermanos, todo esto subraya la soberanía divina de Dios, mostrando cómo Dios transforma las malas intenciones humanas en propósitos beneficiosos y salvadores. Así es como Dios trabaja, en formas misteriosas que no podemos entender. Todo mal que nos pase, Dios lo permite para un buen propósito. Pero recuerda que Dios nos va a hacer pasar momentos difíciles, momentos no tan agradables, para su gloria. Y cuando hablo de la palabra propósito, no quiero aparentar como esos que te predican o te dicen, Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. No, Dios va a hacer lo que Él va a hacer mediante el sufrimiento, mediante la enfermedad, en procesos duros y difíciles que a veces no podemos entender, para así poder crecer y madurar espiritualmente. Como dije, todo mal que nos pase, Dios lo permite para un buen propósito, siempre y cuando no sea por nuestro pecado. Mis hermanos, los primeros cristianos y José fueron obedientes al Señor en todo tiempo y miren lo que sufrieron. Esteban, él solamente predicando de Cristo y murió. Los hombres y mujeres a quienes Saulo estaba arrastrando de sus casas, solamente por ser cristianos obedientes al Señor, sufrían. José, sin hacer nada en contra de sus hermanos, lo odiaron, sintieron celos por él, lo vendieron. Simplemente por ser José, por ser un niño soñador que soñaba. Sí, ¿verdad? Era él el que soñaba. Ahora veamos los sufrimientos del siervo sufriente, Cristo. Vamos a Isaías 52. Isaías 52, versículos 13 al 15. ¿Todavía está el video, amor? Okay. Isaías 52, versículos 13 al 15. Aquí está hablando sobre los sufrimientos del siervo de Jehová, que está hablando de Cristo. Es el último que voy a leer esto. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Aquí está hablando de Cristo, que Cristo, el siervo del Señor, sería prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue disfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Miren lo que dice el versículo 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? Y esta palabra, el asombro, aquí no significa una profunda reacción de admiración que cause una emoción sonriente, como algo admirable, como un asombro cuando vamos a ver los cohetes o vamos de viaje y miramos el mar. Eso nos asombra y decimos, Señor, qué maravilla. O cómo tú puedes
usar a hombres para que ellos pues hagan esos cohetes y miremos formas y como colores diferentes. Eso es algo asombroso, ¿no? Pero lo que aquí está hablando, mis amados, es que los que miraron a nuestro Señor Jesucristo en la cruz quedaron espantados por haber sido Cristo desfigurado por los golpes, los azotes y el maltrato que le dieron. Dice ahí que él quedó desfigurado. Él era una llaga completamente. Su cuerpo completo era una llaga. No creo que él solamente tenía una cortadita por aquí, moretones. Quedó desfigurado. Él sufrió una tortura intensa por amor a ti y a mí. El mal que él sufrió fue para poder preservarnos hasta el punto final de salvarnos de la ira del Padre. Lo que José sufrió apunta a Cristo, a su sacrificio. Ciertamente José no murió, pero él sufrió. ¿Para el beneficio de quién? De su familia. Él fue un gobernador y tuvo que preservar alimentos para después que viniesen sus hermanos, él poder darles alimentos a ellos y después ir ellos a decirle al padre de José que estaba vivo. Y él se gozó. Cristo sufrió, pero él murió en la cruz. Y de ese acto incomparable de amor, Felipe les predica a los samaritanos. Los perseguidores pensaban que podrían ponerle un alto a este anuncio, pero ahora estaba cruzando fronteras que el ser humano nunca podía cruzar. Ahora era el evangelio sin fronteras. Ahora era el evangelio que era esparcido, predicado, derribando paredes, fronteras, enemistades y uniendo ahora a la iglesia mediante la fe en Cristo. Para esto Cristo murió. Para que en el momento de estos hombres predicar, otros creyeran y ellos pudiesen ser salvos, ser reconciliados con Dios. No hay poder terrenal que pueda frenar el evangelio. No hay frontera que pueda derribar este anuncio. No hay barreras que puedan más que nuestro Dios todopoderoso, mis hermanos. En un tiempo mi corazón duro, incrédulo, mi corazón ateo, pensaba que podía más que la palabra de Dios, pero mis hermanos, cuando uno menos espera es cuando Dios rompe y quebranta ese corazón y rompe barreras y fronteras que nosotros a veces ponemos, y ese mensaje es mucho más poderoso para salvar. Hoy en día pensamos que los hombres, pues ellos rehúsan escuchar y decimos no quieren nada con el Señor, pero mis hermanos, recordemos que es al tiempo de Dios. Si Dios quiere salvar a un vil pecador y a otro no, depende de Dios. Esto no depende del que quiere, del que corre, todo depende de Dios. Así que te animo a que si hay alguien a quien tú le estás evangelizando, predicando y ves rechazo, negación, no te rehúses. Sigue orando,
Sigamos orando. Para Dios no hay imposibles. Si la mujer samaritana pudo creer, ¿cuánto no más nuestros familiares, conocidos? Ella pudo tener una conversación con Cristo y Cristo con ella. Porque en Cristo todo eso se rompe. Así que gloria a Dios porque Él nos ha dado un evangelio sin fronteras. No hay restricciones, no hay prohibiciones. Es un mensaje que podemos predicar libremente, pero puede traer consecuencias, sí. Pero se debe de predicar a todo costo. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por Cristo primeramente. Señor, gracias, Padre, por tu evangelio, Señor, pues que